Es Alepo, la segunda ciudad de Siria. Los rebeldes islamistas han tomado el control de gran parte de la ciudad, según reconoce el ejército. Los militares dicen haber sufrido decenas de bajas y se han retirado temporalmente de algunas zonas para preparar la contraofensiva. Es la mayor operación en años contra el régimen del presidente al-Assad, que hace 8 retomó el control de Alepo después de expulsar a los rebeldes. Rusia mantiene su apoyo al régimen de Bashar al-Assad y aviones de combate de Moscú han bombardeado la ciudad. Lo asegura el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. ¿Los yihadistas son rebeldes? ¿O acaso son héroes de la libertad? ¿O por el contrario, son terroristas desalmados? Pues para la prensa de Occidente, mire usted, depende. Si el periódico que usted está leyendo les llama terroristas, puede usted dar por seguro que ese periódico rechaza a los yihadistas. Si por el contrario les llama rebeldes, puede usted dar por seguro que, como poco, ese periódico empatiza con los yihadistas e incluso puede que les tenga cierta simpatía. ¿Cómo es posible que la prensa de las sociedades democráticas pueda oscilar en una cuestión así? Pues mire usted, porque la mayor parte de la prensa responde a intereses poco confesables. Para la mayor parte de los medios occidentales, los yihadistas pueden ser, en función del momento, de las circunstancias y sobre todo de las necesidades del campo ideológico de la OTAN, una cosa y su contrario. Los mujahidines que combatían contra la Unión Soviética en Afganistán, esos eran héroes de la libertad, a los que incluso llegó a acompañar Rambo en una de sus películas. Mientras que sus sucesores de Al-Qaeda, que estrellaron los aviones de American Airlines contra las Torres Gemelas en Nueva York, eran desalmados terroristas. ¿Eran muy diferentes los unos de los otros? Pueden ustedes contestarse a esa pregunta. En estos días, el yihadismo heredero de Al-Qaeda avanza en Siria, pero claro, si su avance perjudica a Bashar al-Assad y a sus aliados rusos e iraníes al tiempo que favorece a Israel, pues claro, entonces esos yihadistas ya no son terroristas, sino que son más bien rebeldes. Manu Levin seguro que desarrolla esto mucho más en su sección. A ver qué nos trae. Bueno, la misma prensa que llama terroristas a los militantes de Hamas y de otros grupos palestinos por ser yihadistas, llama rebeldes a los simpáticos muchachos de Hayat Tahrir al-Sham. Como les digo, en política internacional y en periodismo liberal, los enemigos de tus enemigos son tus amigos. Aplaudamos a los hijos de Al-Qaeda si nos ayudan a librarnos de los soviéticos en Afganistán, de Muammar Gaddafi en Libia, de Saddam Hussein en Irak o de Bashar al-Assad en Siria y señalémosles como enemigos de la civilización cuando nos dejen de ser útiles y se conviertan en una amenaza. Así funciona. Ojo. Por la misma lógica por la que señalamos la impresentable hipocresía de los liberales que hacen buenos a cuantos padres e hijos de Al-Qaeda o a cuantas dictaduras petroleras les hagan falta para favorecer a Israel y a los Estados Unidos, no debemos caer nunca en la estupidez de mutatis mutandi, convertir a los enemigos más o menos coyunturales del imperio en una suerte de socialistas árabes comprometidos con las luchas de liberación nacional o al gobierno ruso en una suerte de heredero de la Unión Soviética. La Unión Soviética no tiene herederos y tampoco es que representara nunca la santidad socialista. La política socialista es, por desgracia, siempre muy compleja. Pero, ninguna complejidad cambia un hecho evidente. El crimen fundamental en la crisis de Oriente Próximo se llama sionismo. Y el sionismo y su Estado no representan una religión, representan un proyecto colonial criminal cuyo apoyo entusiasta por parte de los Estados Unidos es también un crimen, del mismo modo que lo es el hipócrita apoyo a Israel del continente que parió y desarrolló el antisemitismo, Europa. Las relaciones internacionales son complejas, sí, y por eso aquí vamos a intentar explicar esa complejidad, pero sin dejar de tener clara una evidencia: que la defensa de la causa palestina es hoy la mejor expresión de la decencia en las relaciones internacionales. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de Siria. Irene Zugasti, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues vamos a analizar la actualidad, lo que ha pasado los últimos 5 días en el terreno y dilucidar cuánto hay de realidad en los titulares y cuánto hay de propaganda. Bueno, como trataba de decir en
en la introducción, parece que hoy la prensa, a los que ayer llamaba terribles yihadistas terroristas, hoy les llama rebeldes. Enseguida lo veréis. Vamos a poner unos cuantos ejemplos, vamos a tirar de ese hilo que planteabas en el editorial y vamos a comprobar cuál es la empresa de comunicación en español más empeñada en pintar de colorines a estas hermanitas de la caridad. Ina Finogénova, cuéntanos. Vamos a dar un contexto más amplio de todo lo que estaba pasando en Siria desde 2011 y antes, cómo empezó, quién estuvo involucrado, los actores foráneos y todo eso que es tan necesario cuando repasamos lo que sucedió este fin de semana, ¿no? Hoy además vamos a contar con Eduardo García de Descifrando la Guerra y del Consejo Editorial de Canal Red. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. El conflicto en Siria se descongela ante nuestros ojos y trae de vuelta al foco un escenario quizá de los más determinantes para comprender cómo hemos llegado a la situación actual, no solo en Oriente Medio, sino en el tablero geopolítico internacional. Después veremos antecedentes y el peso de los titulares como arma de guerra, pero vamos ahora con la actualidad. El pasado 27 de noviembre, el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, vamos a llamarlo por sus siglas, HTS, iniciaba en Siria la operación que bautizó como disuasión de la agresión y que puede considerarse la ofensiva más intensa y violenta en los últimos años contra el ejército árabe sirio. La mayor ofensiva, de hecho, desde el alto al fuego pactado en 2020 entre Rusia y Turquía, que estabilizó la situación en el país. Pero bueno, cuéntanos, ¿quiénes son estos muchachos del HTS? Porque es normal que para el público en general toda esta panoplia de grupos se le haga un poco compleja de desentrañar, también para nosotros. Sí, sobre todo si se les llama rebeldes u oposición sin explicar quién les financia, quién les respalda o qué objetivos tienen, como ocurrió ya en 2011 cuando nos presentaron como oposición rebelde o democrática frente al régimen de Bashar al-Assad a grupos que luego el tiempo fue colocando y probando que en realidad pues, era una amalgama de intereses movidos muchos por una clara injerencia extranjera y que terminaron conduciendo a una mal llamada guerra civil en el país. Cabe reseñar que la oposición siria no es solo un grupo unido, son diferentes grupos antigubernamentales que incluso mantienen disputas entre sí y que hay que analizar bien sus composiciones y su complejidad porque no es cosa de un rato. El caso es que este HTS puede traducirse literalmente como Comité Organización de la Liberación del Levante y es una filial de Al-Qaeda en Siria, precedente de lo que solía llamarse el Frente al-Nusra. Podría contar con unos 30.000 efectivos y nació formalmente en 2017 como una coalición de milicias yihadistas suníes. Esperamos que simplificando, es una organización terrorista armada salafista que representa al islamismo radical, totalitario y ultraconservador. Tampoco hay que desdeñar los mercenarios extranjeros que nutren sus filas y que distan mucho de ser originariamente sirios porque también pues se llenan sus filas de extremistas de todo el mundo. La operación llevada a cabo estos últimos días en Damasco no es casual, ha demostrado ser un movimiento altamente planificado en la que participan también varias facciones del llamado Ejército Nacional Sirio, el SNA, no confundir con las fuerzas gubernamentales, las Fuerzas Armadas Árabes Sirias, que son grupos armados apoyados por Turquía, además del HTC. La cuestión es cuánto tiene este ataque de golpe de efecto real, rápido y bien coordinado para desestabilizar Siria y cuánto tiene de narrativa, de propaganda, sin tanto impacto regional como el que muchos le auguran. Pues para eso volvemos al día 27 de noviembre. Los rebeldes iniciaron su ofensiva ese día coincidiendo con la entrada en vigor de la frágil tregua de Israel en el Líbano. En las primeras 10 horas de combate, el HTS avanzó con mucha rapidez en el oeste de Alepo y el ejército sirio reaccionó pues con bombardeos de artillería y reforzando sus líneas defensivas alrededor de la ciudad. También intervino Rusia con ataques aéreos limitados. Recordemos que la intervención directa de Rusia en la guerra siria en septiembre de 2015 fue el punto de inflexión en el conflicto y la principal garantía de seguridad y diplomática para el mantenimiento del poder de Bashar al-Assad. En la segunda jornada de esta operación, los islamistas tomaron una autopista fundamental, que es la que conecta Alepo con Damasco, además de abrir un segundo frente en el noreste, en Idlib. El tercer día de ofensiva, entrando ya el fin de semana, llegaron a alcanzar el centro de Alepo y en las redes comenzaron a circular imágenes donde se veía a los islamistas pues en la ciudadela histórica, alrededor de edificios gubernamentales y también circulaban vídeos pues de secuestros y de ejecuciones de prisioneros de guerra. Recordemos que Alepo es la ciudad más poblada de Siria y cuenta hoy con algo menos de 2 millones de habitantes. Es considerada por muchos como su capital económica y fue uno de los escenarios más duros de la guerra durante varios años. Actualmente se encuentra en un proceso de reconstrucción, ya que sufrió importantes daños en su patrimonio histórico y en su infraestructura.
patrimonio histórico que acabó, por cierto, en gran parte en manos turcas. Ese mismo día, el SNA, recuerden esa facción armada apoyada por Turquía que les mencionaba Ina, penetraba al norte de Alepo, provocando también la reacción de las fuerzas democráticas sirias, que son la fuerza militar de mayoría kurda que opera en la administración autónoma del norte y el este del país, que es un territorio con mayoría de población y de fuerzas kurdas. Ellos son un elemento clave también en este rompecabezas regional. Y este domingo, en un comunicado, esas fuerzas democráticas sirias, normalmente llamadas por sus siglas en inglés, las SDF, llamaban a la movilización general en la región, incluyendo a kurdos, árabes, sirios, asirios, armenios, circasianos, para que se alistaran en sus filas en lo que ellos consideraban literalmente una agresión del ejército de ocupación turco con el objetivo de conquistar todo el territorio sirio. Que los kurdos entren en combate es también significativo, ya que las SDF que combatieron al Daesh contaron en sus inicios en Siria con el apoyo de los Estados Unidos y simpatías occidentales. No obstante, la violencia con que esta nueva operación ha penetrado en la administración autónoma encabezada por los kurdos demuestra que el apoyo que los kurdos buscaron en Occidente les salió, digamos, regular y les han dejado bajo las ruedas de los tanques turcos. De hecho, recordemos que finalmente los kurdos terminaron por entrar en el acuerdo de alto el fuego de 2019 pactado por Turquía y Rusia, asumiendo esa administración de las regiones del norte y noroeste del país. Pero volviendo a la actualidad, ayer domingo continuaron los avances islamistas en el este y en el sur de Idlib y en Alepo. Y durante todos estos días, los llamados rebeldes, los islamistas, han utilizado tácticas de guerrilla e incluso han hecho explotar coches bomba para romper las primeras líneas de defensa. Esta mañana nos levantamos con un escenario que continuaba siendo crítico, aunque es complicado, como decíamos, discernir entre la propaganda y el impacto real de la situación en el terreno. Parece, según varias fuentes, que la mayor parte de la ciudad de Alepo está ahora bajo control de los islamistas radicales, incluyendo el aeropuerto, zonas industriales y zonas administrativas. Las formaciones kurdas y las fuerzas armadas sirias siguen combatiendo en varios barrios y hay varias zonas cortadas que son ahora clave para el abastecimiento militar. La provincia de Idlib también parece estar bajo el control de estas milicias terroristas, en verde en el mapa que tienen en la pantalla, que han hecho los compañeros de Descifrando la Guerra, y pese a que no cuentan con el apoyo en la población, que es algo que también tendría que tenerse bastante cuenta aquí, parece que en las últimas horas, en ayuda de Damasco, han acudido refuerzos del ejército sirio y de Irán y de Irak para armar la contraofensiva. Pero vamos, si alejamos el foco, lo importante es ¿por qué esta ofensiva ahora? ¿Qué puede pasar si cae Alepo y si se desestabiliza la zona? Cuéntanos. Pues en primer lugar, parece importante señalar que a pesar de todas las evidencias, Ankara de momento se lava las manos y Washington también. Si había alguna posibilidad de que las relaciones turco-sirias se normalizaran, esto ya termina de dinamitarlas, de echarlas por tierra totalmente. También es importante que recordemos el hecho de que Trump anunció que iba a retirar las tropas estadounidenses en Siria y eso también ha podido ser uno de los detonantes para acelerar de nuevo la injerencia, entre muchas comillas, rebelde. Vamos, para volver a poner a trabajar a los freedom fighters en el terreno y desestabilizar el país. El otro elemento, obviamente, es Israel. Recordemos que el 20 de noviembre Israel llevó a cabo su ataque más mortífero registrado hasta la fecha en territorio sirio. Sí, fue en la ciudad de Palmira, con bombardeos que dejaron un saldo de 105 muertos, incluidos 11 oficiales del ejército árabe sirio y varios miembros de Hezbollah. La conexión con Israel aquí es evidente y tiene que ver con la retirada israelí del Líbano sin haber eliminado por completo a Hezbollah. Ese era el objetivo fijado por el gobierno israelí y en Tel Aviv muchos critican el movimiento del alto el fuego como una cobardía de Netanyahu porque pensaban que todavía podían infringir más daño a Hezbollah y al pueblo libanés, dicho sea de paso. Es más, la operación del HTS en Alepo fue precedida el propio miércoles 27 de noviembre por sendos bombardeos israelíes sobre pasos fronterizos entre Siria y Líbano. No diremos nada nuevo si decimos que Israel y el Estado Islámico y sus derivadas comparten enemigos, objetivos y financiadores. A partir de ahí, bueno, pues hagan ustedes las cábalas. Por eso esta semana va a ser complicada para quienes han justificado el genocidio de Israel en Palestina como una suerte de lucha contra el islamismo radical. No hay explicaciones simples. Siria es uno de los países más complejos del mundo árabe, pero hoy por hoy hay más de 6 millones de sirios y sirias refugiados. Es la guerra que más desplazados ha generado en el mundo, aunque con ellos y con ellas no haya operado jamás esa solidaridad ni esa acogida europea. Pero son obvios los esfuerzos que durante años han hecho Estados Unidos y sus aliados y socios para desestabilizar este país y sería deshonesto negarlo, como lo es negar la responsabilidad en el auge de Al-Qaeda y de numerosas agrupaciones yihadistas por todo el mundo que tiene Washington, sus aliados occidentales, el sionismo y las monarquías autoritarias
ucranianas como la de Arabia Saudí, que por cierto contra ellas nunca hay, curiosamente, rebeliones democráticas. Al revés, con ellas se pactan mundiales de fútbol, alfombras rojas diplomáticas y tolerancia con sus violaciones de derechos humanos. Nos mintieron sobre Gaza, nos mintieron sobre Irak, nos mintieron sobre Libia, nos mintieron sobre Ucrania, así que al menos mantengamos una posición crítica sobre Siria y que no vuelvan a vendernos como libertadores a los experimentos más radicales y destructivos de cada casa, alimentados para convertir países en estados fallidos y campo arrasado, instaurando a veces algo mucho peor todavía de lo que decían combatir. Bueno, de momento, esta ofensiva cuenta 350 muertos y 14.000 personas abandonando sus hogares, según las Naciones Unidas. Por cierto, que hoy el SIPRI, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, publicaba que en Oriente Medio los principales productores de armas siguen batiendo récords de enriquecimiento a costa de Gaza y Ucrania. A la cabeza, las empresas fabricantes de Israel y de Turquía. Lo dicho, ¿a quién les sale a cuenta la guerra? Hagan ustedes sus cálculos. Gracias, Tugasti. Los ataques se hicieron demasiado duros para seguir viviendo allí. Los cohetes, los bombardeos y los aviones por un lado y los drones por el otro. Nuestros hijos estaban aterrorizados. Incluso antes de estos últimos ataques y contraataques aéreos, Siria ya enfrentaba una de las mayores crisis de refugiados del mundo. Según la ONU, más de 7 millones de personas siguen desplazadas en el interior del país a causa de la guerra civil. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, lo de Siria sin duda es un poquito más complejo que buenos y malos, ángeles y demonios, blanco o negro, pero lo planteábamos ya desde el editorial. La prensa occidental, a juzgar por el lenguaje que emplea, tiene muy claro quiénes quiere que pensemos que son los buenos y quiénes los malos. Para comprobarlo, basta fijarse efectivamente en cuál es el término central que se utiliza para calificar a los grupos armados que se han apoderado de Alepo. Rebeldes. Y también, bueno, en algunas cosas más que irán apareciendo al hilo del análisis. El Correo. Los rebeldes se hacen fuertes tras tomar Alepo sin resistencia militar siria. Los insurgentes logran conquistas con las que no soñaban desde hace años y agitan un avispero con múltiples intereses en la región. Rebeldes, insurgentes que han llevado a cabo logros y conquistas que son un... France 24. Rebeldes sirios irrumpen en bastiones estratégicos. ¿Por qué la silenciosa guerra se reactiva? BBC. ¿Quiénes son los rebeldes que están tomando el control de Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria? Vuelta a France 24. El nuevo capítulo de la guerra en Siria. ¿Qué fuerzas están detrás del avance rebelde? ¿Qué fuerzas están detrás del avance rebelde? Y la respuesta es que las fuerzas del cielo, que diría Javier Gerardo, imagino. Bueno, pues más o menos. Más rebeldía en la prensa occidental. CNN. Rebeldes sirios entran en Alepo por primera vez en 8 años durante una ofensiva sorpresiva. El Mundo. Grupos rebeldes sirios lanzan una ofensiva a gran escala en Alepo. Euronews. Los rebeldes armados se hacen con el control de la mitad de Alepo y el gobierno se rearma. The New York Times. En Siria, los rebeldes se hacen con el control de la mayor parte de Alepo. El rápido avance sobre la ciudad se produjo solo 4 días después de una sorpresiva ofensiva de la oposición que supone la escalada más intensa en años en la guerra civil. Pues eso, que los rebeldes sirios son nuestros hijos de puta, gente, creo que queda claro, ¿no? Lo que decíamos, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, y en el caso de Siria, quienes se oponen al gobierno de Bashar al-Assad ya pueden ser las huestes del mismísimo Satanás, que van a recibir la simpatía y el apoyo de los poderes mediáticos en Occidente, claro que sí. Absolutamente. Y ojo, esto es algo que muchas veces opera al revés, hay que decirlo también, y lo decíamos antes. Hay gente que piensa que cualquiera que se oponga a los intereses de Estados Unidos y de la OTAN en cualquier lugar del mundo merece, por lo tanto, ya la simpatía y el apoyo de cualquier persona antiimperialista o comunista, aunque ese que se opone sea Satanás también, ¿no? Pero continúo. El término central vemos que es rebeldes, junto con insurgentes o simplemente oposición. Y fijaos, otro elemento que busca contribuir a instalar quiénes son los buenos y quiénes son los malos aquí es subrayar las alianzas de Al-Assad. Radio Televisión Española. La aviación rusa bombardea el bastión de los rebeldes en Siria tras la toma de Alepo. Euronews. Siria envía refuerzos a la región de Alepo tras la ofensiva de los rebeldes y Rusia ataca por aire. CNN. Los rebeldes de Siria explotan debilidades en los aliados de Irán para lanzar una ofensiva sorpresa. Y El Confidencial más explícito. Los rebeldes sirios continúan con su avance tras controlar prácticamente Alepo. El ejército sirio reconoce la retirada en Alepo para preparar un contraataque, mientras Al-Assad busca el apoyo de sus principales aliados, Rusia e Irán.
Y ojo, Manu, que al menos el Confidencial se refiere a las tropas regulares del ejército del Estado sirio como ejército sirio. Otras informaciones que he visto por ahí lo califican de otra manera un poquito diferente, ¿verdad? Efectivamente, y ahí está justamente otro de los ingredientes añadidos al discurso mediático para generar simpatía por estos rebeldes. Los soldados sirios no son soldados sirios, sino las tropas de Al-Assad. No tienen que ver con un Estado, por lo tanto, sino con un régimen, ¿no? La vanguardia, los rebeldes sirios ahuyentan al ejército de Al-Assad y conquistan Alepo. Rusia, aliado del régimen, bombardea la ciudad por primera vez desde el 2016. Los 3 ingredientes comentados hasta ahora juntos en el mismo titular. 1, rebeldes. 2, no es el ejército de Siria, sino el ejército de Al-Assad. 3, foco en las alianzas de Al-Assad. Y de propina el verbo ahuyentar, que también introduce un matiz negativo, ¿no? Porque lo que se suele ahuyentar en esta vida es a un fantasma maligno o a una bestia salvaje quizá. Los rebeldes sirios ahuyentan al ejército de Al-Assad y con la ofensiva de estos grupos armados pues pasa un poco lo mismo. Tampoco es una ofensiva contra un Estado, contra el Estado sirio, sino contra un gobierno y contra una persona en concreto. BBC, las tropas de Siria se retiran de Alepo ante el avance de las fuerzas rebeldes en la ciudad y la mayor ofensiva contra el gobierno de Bashar al-Assad en años. A ver, que me estoy liando. O sea, ¿en serio los honorables y prestigiosos medios de comunicación de Occidente no están informando a sus audiencias sobre lo que representan estos rebeldes? ¿Vale? Que son nuestros hijos de puta, pero en particular sobre el grupo HTS, que es el principal aquí. Al menos digo yo que dirán que son integristas o yihadistas o algo así. No porque terroristas ya sabemos que no lo van a decir, pero al menos dirán que son integristas islámicos, ¿no? O son la FAI. Pues la respuesta corta, Pablo, es que no. Algunos dicen rebeldes islamistas, lo escuchábamos en el vídeo inicial. Los más correctos dicen que hay una coalición de rebeldes y de yihadistas y hasta ahí llega la cosa. Terroristas no, evidentemente, nada de eso. Ojo, en todo caso, lo fueron, pero son cosas del pasado. The New York Times, la misma pieza de antes. En Siria, los rebeldes se hacen con el control de la mayor parte de Alepo. La alianza rebelde, dice el New York Times, está dirigida por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, que en su día estuvo vinculado a Al-Qaeda, aunque rompió públicamente con el grupo terrorista hace años. Son como el errejonismo. Hubo un tiempo en el que eran de Podemos, ¿no? Pero luego ya dejaron de ser terroristas. También se han unido, continúa The New York Times, grupos rebeldes respaldados por Turquía. Terroristas, no, compañeros, esa palabra se reserva en lo nacional para quien queme un cubo de basura en una manifestación y en lo internacional para los enemigos de Estados Unidos e Israel y para los kurdos, volviendo al tema. Nos lo dice la CNN. Las autoridades kurdas en las áreas del norte de Siria que controlan declararon un estado de movilización mientras los rebeldes avanzan por regiones rurales al norte de Alepo. Y dice la CNN, lo que se conoce como la Administración Autónoma, dijo que Turquía, junto con sus mercenarios, era responsable de llevar a cabo ataques particularmente en Afrin, Shaba y Alepo. Afrin y Shaba son áreas cercanas a la frontera turca controladas por la AA kurda. Los grupos respaldados por Turquía en el norte de Siria han estado en desacuerdo con los grupos kurdos durante mucho tiempo, especialmente el PKK, que es considerado una organización terrorista por Ankara. El PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, esos sí son terroristas. Vale, claro. No como los rebeldes del HTS. Un buen ejemplo este párrafo que acabamos de citar, ¿no? De cómo la adjudicación o no de la etiqueta rebeldes o terroristas pues no tiene mucho que ver con los hechos concretos de violencia que haya podido cometer tal o cual organización, sino con cuál sea su posición o su rol en el tablero geopolítico. Ahora vemos algún ejemplo más, pero en sentido contrario, que también es interesante, y vamos con las 2 empresas de comunicación en lengua castellana que más se están afanando en construir una imagen positiva del grupo HTS. La primera es Infobae. Yo simplemente os leo. Con el apoyo de Rusia, el régimen de Al-Assad intensificó los bombardeos contra los rebeldes en el norte de Siria. Las fuerzas de la dictadura indicaron que el objetivo de los ataques aéreos es hacer retroceder a los insurgentes que arrasaron la ciudad de Alepo. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó que en estos 5 días de ofensiva murieron más de 400 personas. Infobae habla en esta pieza de el asalto rebelde más audaz desde hace años y lo que os decía del ejemplo en sentido contrario. Dice Infobae, el dictador sirio Bashar al-Assad prometió el domingo utilizar la fuerza para eliminar lo que calificó como terrorismo en el norte de Siria. El terrorismo solo entiende el lenguaje de la fuerza y es con este lenguaje que lo romperemos y lo eliminaremos, sean cuales sean sus partidarios y sus promotores, declaró Assad, según la agencia de noticias estatal siria SANA.
Otra de Infobae. Los rebeldes sirios invaden Alepo en una vergonzosa derrota para Bashar al-Assad. Y atención a cómo califica Infobae, cómo lo caracteriza al grupo HTS. Dice, otra incógnita es cómo se comportará HTS en las áreas que ahora controla. En años recientes, su líder, Abu Muhammad al-Jolani, ha intentado suavizar las aristas del grupo. Dirigió un gobierno razonablemente profesional y trató de asegurar a los cristianos y otras minorías que no tenían nada que temer. A medida que sus combatientes entraban en Alepo, ordenó proteger a los civiles y tratar humanamente a los prisioneros. El HTS gira al centro. Circulen, que aquí no hay nada que ver. Gobierno profesional, nada que temer. Proteger a los civiles, tratar humanamente a los prisioneros. Hay integristas islámicos de centro, como, códigos, como de ¿no? Ciudadanos. Está muy bien. El Ciudadanos del integrismo islámico. HTS. En fin, huele a leche. En fin. Brutal el despliegue de Infobae, pero todavía, compañeros, no hemos llegado a la otra empresa de comunicación que compite con Infobae, a ver quién pinta con más colorines a estos angelitos. No quiero oírlo. El País. Pablo, lo tienes que oír, lo siento mucho. Grupo Prisa. Los rebeldes sirios entran en Alepo ante la caída de las defensas del régimen del Assad. Más de 250 personas han muerto en los 3 días más duros de combates desde 2020. Creo que a estas alturas de la sección ya no hace falta explicar la intención de cada término, ¿no? Continúo. En menos de 3 días de combates y ante la caída de las defensas del régimen de Siria, el grupo salafista Hayat Tahrir al-Sham, HTS, y otras organizaciones rebeldes aliadas han logrado penetrar en Alepo. Jefe, ¿puedo poner grupo terrorista? ¿Yihadista quizá? No, hombre, no, que somos la progresía mediática. A ver, venga, pon salafista, que es una cosa que se entiende muchísimo mejor. Es, continúa El País, la primera vez que fuerzas opuestas al gobierno de Bashar al-Assad ponen el pie en la segunda mayor ciudad siria desde finales de diciembre de 2016, cuando se concluyó la evacuación de los últimos reductos rebeldes alepinos tras un asedio iniciado el año anterior con la entrada de Rusia en la guerra civil siria para apuntalar al régimen. Más de El País. Los rebeldes sirios toman la mayor parte de Alepo y avanzan hacia el sur. El régimen de Assad y la aviación rusa bombardean la segunda ciudad del país por primera vez desde 2016, provocando un alto número de víctimas civiles. Los palestinos son todos terroristas, aunque sean civiles, y los rebeldes sirios, pues al revés, son todos civiles, aunque estén levantados en armas. Un montón de víctimas civiles. Las defensas del régimen sirio, continúa El País, que hasta hace unos meses parecían sólidas gracias al apoyo de Irán y Rusia, se están desmoronando como un castillo de naipes una vez que Moscú ha destinado parte de sus fuerzas a la invasión de Ucrania y las fuerzas proiraníes, particularmente Hezbollah, han quedado debilitadas por los ataques israelíes. Bravo por Netanyahu, gracias Bibi, que ha reventado el Líbano. Las fuerzas proiraníes han quedado debilitadas. Más armas para Netanyahu, ese gran demócrata. Este sábado, continúa El País, el ejército regular se retiró de Alepo, la segunda ciudad del país, ante el imparable avance de la operación conjunta entre el grupo salafista Hayat Tahrir al-Sham y facciones rebeldes del llamado Ejército Nacional Sirio. El régimen y la aviación rusa han bombardeado Alepo por primera vez desde que recuperasen su control en 2016 para tratar de detener el avance insurgente en un ataque que ha matado a un alto número de civiles, según señalan fuentes tanto rebeldes como kurdas. En represalia por los avances de las fuerzas de oposición, los cazas sirios y rusos, como es habitual, se han cebado atacando a los civiles, denunció una fuente local desde Alepo consultada por este diario. Prometemos salvaguardar las vidas y las propiedades y preservar los derechos de todos los ciudadanos en las zonas liberadas, afirma un comunicado firmado por el gobierno de Salvación, que controla la provincia de Idlib y está dominado por HTS, y el mando de la operación Disuadir la Agresión, como se ha bautizado la ofensiva lanzada este miércoles y que en principio, dice El País, estaba destinada a alejar el frente de las zonas más pobladas bajo control rebelde tras el incremento de los ataques rusos y del régimen sirio. Pues entonces no sé qué es lo que preocupa tanto, si todo está pensado para proteger a la gente, alejando el frente de las zonas más pobladas. ¿Cuál es el problema, Manu? Todo es para proteger a la gente que además no entiende bien y está cegada por el odio. El País, a pesar de los llamamientos rebeldes de que se respetará a la población, miles de civiles han huido de Alepo. 14 años de guerra civil y matanzas han exacerbado los odios entre la población que apoya a cada bando. No hay que ser rencorosos y no hay que odiar gente, no hay que odiar tanto, que además El País dice que HTS ya ha insistido en que respetará a la población y no hay por qué desconfiar de esto, ¿no? Son gente seria
y pragmática. El objetivo del régimen, dice El País, al entregar sus posiciones a los kurdos es que haya enfrentamientos con los rebeldes islamistas, pero creo que se pueden prevenir, porque ahora HTS es mucho más pragmático y se podría llegar a un acuerdo para compartir la ciudad entre rebeldes y milicias kurdas, asegura a este periódico El País Jaled Hoya, expresidente de la Coalición Nacional Siria, la principal coalición opositora. En fin, El País volviendo a demostrar que es uno de los periódicos de este país más belicistas y más condicionados por la geopolítica, como ya venía haciendo sin descanso con respecto a la guerra en Ucrania o al genocidio en Palestina, al que llama El País conflicto árabe-israelí. Eso los días en que no se alegra, como hoy, de que Netanyahu haya debilitado a las fuerzas proiraníes, ¿no? Bueno, decía al principio que al contrario de los términos tan cargados que aplican todos estos poderes mediáticos, lo de Siria seguramente es un poquito más complejo, y constatar que los llamados rebeldes del HTS no son un grupo que merezca ningún apoyo, pues no significa necesariamente una adscripción a lo que representa al-Assad. Quiero acabar en este sentido leyéndoos algo que ha publicado el activista libanés Diyab Abu Yahya, director de la fundación Hind Rajab, una asociación pro-palestina al que de hecho entrevistamos hace un par de días en Diario Red sobre el genocidio en Gaza. Dice esta persona, apoyé la revolución siria desde el primer día, sabiendo los riesgos y las consecuencias que traería consigo. Me llamaron sionista y colaboracionista por apoyar al pueblo contra la opresión. Las amenazas me obligaron a abandonar el Líbano, en parte debido a esta postura. Hoy sigo oponiéndome a Assad porque es innegablemente un criminal de guerra, dice este activista libanés. No me importa lo que sus partidarios piensen de mí. Dicho esto, lo que está sucediendo ahora no es una revolución, sino una insurgencia yihadista financiada y dirigida por la CIA para servir a los intereses de Israel. El objetivo es cortar las líneas de suministro de la resistencia libanesa y desestabilizar aún más la región. Esas facciones, escisiones de Al-Qaeda y del Estado Islámico que ahora avanzan hacia el sur, son peores que Assad o Putin. Son fascistas, incapaces de defender la justicia o los derechos, que solo sirven a la agenda de subyugar a los pueblos de la región. Hay que derrotarlas, no por el bien de Assad, sino por Palestina, por la dignidad humana y por la humanidad misma. Quienes apoyan a estas facciones extremistas porque Assad es un criminal de guerra no se diferencian en nada, dice este activista, de quienes apoyaron a los nazis en los años 40 porque odiaban a Stalin. Ambos están equivocados y no ven el panorama general. Hacer frente a estos fascistas no es un respaldo a Assad, es una necesidad para la región y su gente para tener alguna esperanza de dignidad y justicia. Pues nos quedamos con esa reflexión y desde aquí seguiremos intentando informar con rigor, con honestidad y sin propaganda barata e inmoral. Otros no van a poder decir lo mismo. Gracias, Manu. Esta operación comenzó hace 3 días y gracias a Dios hemos liberado todo el campo occidental con las manos de los mujahidines. Decimos a nuestros hermanos en las áreas liberadas, están seguros mientras los mujahidines estén aquí. Ina Afinogenova, todo tuyo. Vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. En los últimos años, Siria parecía estar saliendo lentamente del aislamiento internacional con muchas dificultades, aplastada por un régimen brutal de sanciones, pero con procesos de reconciliación nacional y reconstrucción de las relaciones con países vecinos en curso. Regresaron a la Liga Árabe, varios países de la región reabrieron sus embajadas. El devastador terremoto que sufrió el país aceleró el proceso de normalización de las relaciones de Siria con otros estados, un fenómeno que algunos analistas bautizaron como Earthquake Diplomacy, la diplomacia del terremoto. ¿Por qué lo llamo fenómeno? Bueno, pues porque se volvieron a reunir y a estrecharle la mano a Bashar al-Assad, considerado paria en Occidente y aislado durante muchísimos años, algo que hasta ese momento parecía imposible. Parecía imposible porque las operaciones de propaganda y la simplificación del análisis de la situación que se hace en Occidente han reducido todo lo que estaba sucediendo en Siria a varias etiquetas. Primero, la guerra civil. Quizá habría que ser más cautelosos con este concepto si desde casi los inicios la guerra civil involucró a miles de yihadistas de todos los rincones del mundo. De hecho, a mediados de 2015, el Centro de Estudios y Análisis Sufan Group contabilizaba alrededor de 30.000 mercenarios de 68 países distintos enrolados en el ISIS.
El activo apoyo financiero y logístico de actores foráneos, ya sean potencias regionales o potencias globales, también debería darnos pistas sobre la naturaleza del conflicto, pero se prefirió llamarlo guerra civil y reducir el número de actores involucrados a dos: los buenos, la oposición siria, que luchaban contra los malos, el régimen de Al-Assad y, bueno, todos aquellos que lo apoyaron, ¿no? El inicio de los levantamientos en Siria coincidió temporalmente con manifestaciones populares que hicieron tambalear en aquella época los regímenes en Egipto, Túnez y Yemen, por lo que lo metieron en el saco de lo que conocemos como primavera árabe. A partir de estos conceptos básicos se construyó todo el relato y esto es con lo que muchos nos quedamos, ¿verdad? Primavera árabe, protestas contra un régimen dictatorial a la altura del de Saddam Hussein, guerra civil, finalmente. Pero Siria es una sociedad que históricamente ha sido multiconfesional, una sociedad en la que convivían musulmanes suníes, chiíes, cristianos, judíos, en paz. Todas las confesiones valían exactamente lo mismo, aunque en algunos sectores había sobrerepresentación de algunos grupos en particular. Por ejemplo, la mayoría de los sirios, el 70% son suníes, pero el gobierno es controlado por los alawitas, que es una rama de los chiíes. Ha sido un estado aconfesional a lo largo de décadas, algo garantizado por el partido Baas en el poder. En 2011, los sectores suníes radicales, recordemos, una mayoría en un país aconfesional gobernado por la minoría alawí, liderados por los hermanos musulmanes, la oposición a Baas, toman las armas en la ciudad de Hama y comienzan una protesta que Al-Assad aplasta con un saldo de más de 100 muertos. Cuenta el profesor de la Universidad Complutense, Pablo Zapag, en su libro Siria en perspectiva, que muchos interpretaron que lo que se buscaba como resultado de esas revueltas no solo era el cambio de régimen, sino la transformación del Estado en uno confesional que se adhiera al Islam. Los sirios que combatieron en 2011 a favor del Estado no lo hicieron necesariamente en defensa del gobierno del Estado, ni del presidente de la República, ni del partido Baas. Lo hicieron a favor de la esencia de Siria, que es la multiconfesionalidad. Al mismo tiempo, muchos de los que combatieron a partir de 2011 y desde antes contra el gobierno lo hicieron en contra de un Estado garante de esa multiconfesionalidad, al ser partidarios del panislamismo. Esto cuenta Sapa. Eso es, y eso no quita que las protestas no incluyeran reivindicaciones más que legítimas, ¿no? Reclamos de cambios políticos, económicos, ampliación de derechos, menos presencia de servicios de inteligencia en todas las capas de la sociedad, algo que ha definido Siria a lo largo de años. Por primera vez en muchos años, el gobierno de la familia Assad, que llegó al poder de la mano de Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, en 1971, vio amenazada su continuidad. Quien se le opuso se agrupó bajo la denominación de Ejército Libre Sirio, o lo que conocemos en estas latitudes como rebeldes u oposición siria a secas. Pero esa oposición abrió la puerta a muchos grupos radicales que no buscaban mayores derechos o mejoras económicas y sociales, sino básicamente el establecimiento de un emirato, un califato. Vamos, que al igual que en otras latitudes, algo que empezó como una manifestación de hartazgo por las arbitrariedades y el autoritarismo terminó instrumentalizado por actores con su propia agenda, no necesariamente siria, sino más bien transnacional. Igual que sucedió años antes en Afganistán, donde los Freedom Fighters, financiados por Estados Unidos, parieron a Al-Qaeda, que a su vez dio vida al Estado Islámico. Y bueno, bajo el paraguas del Ejército Libre Sirio surgieron diferentes grupos radicales que no habían tenido ninguna representación política ni institucional en Siria antes de la guerra. Ramificaciones del ISIS, yihadistas como Jebhat al-Nusra, Ahrar al-Sham, Sukur al-Sham y en definitiva toda una internacional terrorista que buscaba instaurar el califato islámico en esos territorios y más allá, a los que, bueno, se unieron mercenarios extranjeros procedentes de países de Asia Central, Irak o del sur de Rusia, todo un entramado de organizaciones, algunas enemistadas entre sí, que los grandes medios de información solían agrupar con la etiqueta de rebeldes o a los que había que, bueno, apoyar para derrocar al régimen de Al-Assad. Sobre 2015 contaban con decenas de miles de efectivos en sus filas, armados hasta los dientes y con potencias extranjeras involucradas en el conflicto. Algunas apoyando a eso que se llamó los rebeldes, efectivamente, y otros al gobierno de Al-Assad, que en 2015 controlaba menos de la cuarta parte de los territorios del país. Estados Unidos y Turquía apoyaron a la oposición. Estados Unidos de facto controla los pozos petroleros de Siria hasta el día de hoy y Turquía se metió para asegurarse de que los kurdos nunca tuviesen un estado limítrofe con sus fronteras.
y Rusia e Irán, por su parte, prestaron apoyo al régimen de al-Assad. Así que, como ves, para hacer una guerra civil, la de Siria involucró a demasiados actores internacionales que la aprovecharon cada uno para sus propios intereses. No nos podemos olvidar de la posición geoestratégica del país como un puente directo entre Europa y Asia, de su salida al Mediterráneo ni de sus recursos naturales. Así que mientras Turquía aplastaba a los kurdos, Estados Unidos financiaba al ejército libre sirio y todo ese magma que el ejército libre sirio agrupaba, y Rusia comenzó en 2015 su primera operación especial militar, aérea, eso sí, fuera de sus fronteras. Dentro del país, dentro de Rusia, esto se explicó, esa intervención, por la necesidad de prevenir la llegada de los yihadistas a Rusia, ya que muchos de los que se unieron a las filas del ISIS eran oriundos del sur de ese país. Y así la resistencia de al-Assad a lo largo de tantos años y el hecho de que no corriera la misma suerte que Muammar al-Gaddafi se debe en gran medida al apoyo de la aviación rusa y al apoyo iraní. Entre los años 2016 y 2017, lo que quedó de esos grupos tras unos intensos bombardeos fue expulsado hacia Idlib, controlado precisamente por el HTS, que ni son moderados, ni son la oposición democrática, sino que son yihadistas. Se dejó de hablar de Siria, lo que muchos interpretaron como que todo había acabado. Pero claro, nada había acabado. El asunto del regreso de los refugiados, la reconstrucción, el aislamiento internacional, una brutal crisis económica tras tantos años de guerra, todo ello convirtió al país en una suerte de estado fallido y se agravó con un régimen de sanciones internacionales que provocó una escasez brutal de combustible. Antes de 2011, Siria producía unos 380.000 barriles de petróleo cada día. Con ello no solo cubría las necesidades del país, sino que también exportaba. En los últimos 10 años la producción se desplomó porque los pozos los controla Estados Unidos y la importación de hidrocarburos en Siria está bajo sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos. Ya sabéis, esas sanciones que no afectan a los civiles, solo a los regímenes gobernantes. La situación humanitaria en Siria es dramática y lo ha sido a lo largo de todos estos años. Toda la población que queda en ese país necesita ayuda. Según datos de la ONU, el año pasado la parte de la población siria más afectada por la guerra y la crisis, unos 14 millones de personas, necesitaban unos 5.400 millones de dólares en ayudas para sobrevivir. Bueno, pues de ellos solo se logró reunir un 10%, entre que diversos países se negaban a colaborar con el régimen de al-Assad y que se debatía por qué corredor pasaría la ayuda humanitaria, pues la situación fue empeorando hasta estallar hace unos días, claro. En todo este tiempo, los grupos yihadistas han logrado reunir recursos y armamento y, con apoyo de Turquía, aprovecharon el momento. Un momento en el que Rusia está hasta el cuello metida en Ucrania, Irán prioriza el apoyo a sus proxies que forman parte de la resistencia en Gaza, en Líbano, y Siria está más debilitada que en los años más intensos de la guerra. Los HTC aparecen ahora más de 10 años después del inicio de la guerra y nos los presentan, como ya vimos en la sección de Manu, igual que hace más de 10 años, como la solución a esta tragedia humanitaria, el polvorín en el que está convertida Siria. Ya lo vimos en Afganistán, lo vimos en Libia, lo vimos en Irak, el discurso no cambia porque no falla. De nuevo, parece claro, como decíamos en el editorial de Diario Red, que Estados Unidos puede implantar sus bases militares sin permiso del gobierno y controlar el petróleo de la zona donde se instala. Turquía puede intervenir en el país y, al unísono con las monarquías árabes, todos ellos pueden apoyar a grupos extremistas que destruyen vidas y patrimonio histórico y que llevan a un país entero al abismo. Y hace tiempo que nadie piensa en el daño que esto hace a Siria como país, a su gente y a sus distintas etnias. La geopolítica siempre por encima de todo. Gracias, compañera. Espacios como este siguen adelante, no hay que rendirse. La Base se emite en la televisión pública colombiana y queremos pedirles un favor. Suscríbete al canal de Pablo Iglesias ahora. Hoy nos acompaña en La Base Eduardo García, miembro de Descifrando la Guerra, también del Consejo Editorial de Canal Red. Eduardo, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos, ¿qué representa esta ofensiva en términos tácticos para Israel? Bueno, pues tiene varias aristas. El primero es una arista, digamos, narrativa o de desviación del foco. En dos vertientes. La primera, en la vertiente más personalista, ¿no? El hecho de que ahora se vuelva a poner el foco en al-Assad, en Bashar al-Assad, y de hecho muchos medios de comunicación, como hemos estado viendo, ponen foco en responder nuevamente a esa pregunta de quién es el tirano al-Assad, instalando, bueno, pues desvía el foco del hecho de que, como hemos sabido, recientemente se ha metido una orden de captura de Benjamín Netanyahu que
buena parte de los estados europeos están debatiendo o han estado debatiendo si cumplirían o no. Hemos estado, de hecho, siguiendo cuáles acatarían y cuáles no. En ese sentido, ya tiene el foco desviado, es decir, Netanyahu, gracias a este movimiento de HTS y otras organizaciones, deja de estar en el principal foco de atención en términos personales y además desvía también el foco de lo que está ocurriendo en Gaza. Y esto es particularmente importante. Cuidado, porque algunos medios de comunicación estaban planteando que con el alto el fuego en Líbano se había logrado una victoria estructural de la paz en Oriente Medio. Ese alto el fuego que recientemente había anunciado Netanyahu en relación con Hezbollah, o que habría acordado con Hezbollah. Sin embargo, aquí habíamos comentado, bueno, es un alto el fuego primero coyuntural, 60 días, coincide temporalmente con la llegada o con la asunción de Trump como presidente de Estados Unidos y además sirve para que el ejército de Israel se pueda rearmar y además pueda poner el foco operacional en Gaza, es decir, pueda avanzar más rápido en su genocidio en la Franja de Gaza y preparar una mayor velocidad para la colonización de Cisjordania. Ahí también consigue un desvío del foco y en términos operativos es también importante. Al final hay que hacer también una de las lecturas más con vista de halcón, ¿no? ¿Por qué le interesa a Israel que el gobierno de Bashar al-Assad no consolide el control del total del territorio? Bueno, pues porque la inestabilidad que existe en Siria es el elemento que posibilita la presencia de Estados Unidos en la zona este del país, en la zona este de Siria, al este del Éufrates. Y esa presencia de Estados Unidos allí, además de revertir un control por parte de Washington de los recursos petroleros allí, es importante también porque sirve como un elemento de vigilancia de lo que sería una vía natural de desplazamiento de recursos, de logística, incluso de municiones, de armamento, desde Irán, la cabeza del eje de la resistencia, hacia sus actores aliados, por ejemplo el Líbano, principalmente Hezbollah. Por eso es importante para Israel, no el hecho en sí que hemos visto hoy, sino sobre todo que la posibilidad de una estabilización del gobierno sirio de Bashar al-Assad se aleje, es una buena noticia para Israel, primero, porque impide que se consolide el control total de un gobierno que es aliado de Irán, como es el gobierno de Bashar al-Assad, y segundo, operacional, porque posibilita esa inestabilidad, que Estados Unidos siga teniendo el control de ese este del país, siga teniendo presencia y siga pudiendo hacer de vigilante para impedir o al menos limitar el paso de logística y de recursos desde Irán hacia actores del eje de la resistencia, particularmente en este caso, hacia Hezbollah en el Líbano. ¿Qué tal, Edu, compañero? Gracias por estar en la base. Yo quería preguntarte, porque hemos leído varios análisis que hablan de que, bueno, que en realidad esto tiene más de operación de propaganda o comunicativa que de posibilidades reales de desestabilizar Siria en el terreno, o que en realidad está como más dirigido a agitar el avispero. ¿Tú cómo lo valoras? Bueno, hay que ser cautos aquí, es decir, apenas no ha pasado ni siquiera una semana, todavía es pronto para valorar, pero lo cierto es que en el terreno hay avances ya concretos, más allá de la narrativa, es decir, los avances en la ciudad de Alepo son avances históricos en el marco del conflicto, en el marco de la guerra en Siria. Es cierto que el ejército árabe sirio, es decir, el ejército oficial, digamos, del Estado sirio, al que se le ha venido a llamar en algunos medios el ejército de al-Assad, eso no es técnicamente correcto, ¿no? En realidad es el ejército oficial del Estado sirio y por consiguiente el ejército bajo mando de Bashar al-Assad en tanto titular de la jefatura del Estado, del gobierno en Siria. Ha conseguido este ejército árabe sirio impedir que, al menos por ahora, que las tropas de HTS, de SNA también, avancen en torno a la ciudad de Hama, que es la sexta ciudad más importante de Siria. Es decir, tenemos por ahora un elemento concreto ya específico y muy importante, que es el avance de las tropas de Hayat Tahrir al-Sham y también de SNA en torno a la ciudad de Alepo, avances históricos, pero también tenemos que por ahora el ejército árabe sirio ha impedido que estos grupos avancen en torno a la ciudad de Hama. También el ejército árabe sirio ha perdido una importante materiales militares en estos últimos días. Claro, porque pierdes el control de la ciudad de Alepo y eso te revierte pérdidas muy importantes en términos de recursos militares. Eso es una de las cosas que explica también por qué Rusia habría vuelto a bombardear o ha vuelto a bombardear Alepo tantos años después, además del hecho en sí, ¿no?, de la avanzada de estos grupos. En fin, se trata de un conflicto en el que estamos viendo avances importantes. Es crucial tener el mapa en mente para entenderlos. Por ahora es pronto, pero sí, desde luego lo que tenemos ahora tiene mucho de narrativa, eso no nos cabe la menor duda, porque ya sabemos que los enemigos del imperio son los amigos de Estados Unidos y de sus narrativas internacionales,
pero es que además en el terreno tenemos elementos importantes. Alepo ya es un avance histórico y otros no avances o otras resistencias del ejército árabe sirio, como la que ha tenido la ciudad de Hama, también es muy importante. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Siguiendo con otras caras de este conflicto poliédrico, ¿cuál es el papel en todo esto de Turquía, por un lado, y de los kurdos, por otro lado? Bueno, es tan complejo Siria, ¿no? Al final, los turcos tienen una prioridad absoluta en torno a la guerra en Siria. De hecho, es el motivo principal por el que existen ahí, que es impedir, primero, la consolidación de algo así como un Estado kurdo. Sabemos que el pueblo kurdo es el pueblo más grande sin disponibilidad de un Estado propio, según muchos analistas. Y sabemos que esa parte del territorio sirio sería una parte integral del protoestado kurdo que los turcos pretenden evitar a toda costa, pero van más allá de eso. No solo es que quieran evitar la existencia, la conformación, la consolidación de un Estado kurdo independiente, sino que además quieren también evitar la consolidación de un gobierno funcional en Siria, como sería el caso de Bashar al-Assad, en caso de que se lograse en algún momento estabilizar el país bajo su mando, que fuese aliado de los kurdos. Porque, digamos, un Estado pro-kurdo o que fuese favorable al pueblo kurdo en Siria sería una muy mala noticia para Turquía. Siria, al final, una Siria estructurada, una Siria estabilizada, sería un actor muy importante en la región. Y además, en lo táctico, los turcos, con su presencia en el noroeste de Siria, lo que intentan es establecer una zona de amortiguamiento también contra los kurdos. Esa es la razón de su presencia, y es decir, están con presencia en la parte noroeste de Siria justamente para contener ahí al pueblo kurdo y evitar que el problema kurdo o el asunto kurdo, que sabemos que vía violaciones sistemáticas de derechos humanos se les ha expulsado de ahí, llegue de nuevo al interior del territorio turco. Por tanto, sí, es muy importante para Turquía el conflicto sirio y es muy importante también para los kurdos. Los kurdos, además, juegan un papel decisivo, han sido aliados, por ejemplo, de Estados Unidos, son aliados de otros actores, y no solo por su relación con Turquía, sino por su papel activo, por ejemplo, en su momento, en la lucha contra ISIS, en la lucha contra Daesh, han jugado un papel muy importante, lo que decías tú, ¿no? Es un conflicto de muchas caras, una de las cuales es el conflicto entre los kurdos y los turcos, para lo cual Siria es importante, yo diría que fundamentalmente por ese papel o ese territorio que los turcos quieren consolidar como zona de amortiguación, y que además, en términos de estrategia militar, pues es una muy buena noticia para los turcos y una mala noticia para los kurdos. Edu, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo te quería preguntar por qué cabe esperar ahora mismo de Rusia, que a la vez, reafirma su apoyo al gobierno de al-Assad, pero teniendo en cuenta la situación en Ucrania, no se entiende muy bien de qué manera pueden actuar y si van a actuar. ¿Qué se espera? Bueno, claro, es que todo lo que es la política exterior rusa está cruzada en todo momento, y la defensa de sus intereses más allá de sus fronteras está sistemáticamente atravesada por el hecho de la guerra en Ucrania, por la cantidad ingente de recursos militares e incluso económicos que la guerra en Ucrania, que el sostenimiento del esfuerzo de guerra en Ucrania le supone al Estado ruso. Dentro de Siria, el Estado ruso tiene intereses importantes. La relación entre Rusia y Siria, que se remonta ya a los tiempos de la Unión Soviética, ha sido siempre muy importante. El vínculo con el gobierno de Bashar al-Assad es también muy importante, y además es que concretamente Rusia tiene la base naval de Tartus, que es un enclave decisivo para los intereses estratégicos que Rusia quiere jugar, por ejemplo, en el Mediterráneo. Más allá de ello, bueno, lo que podemos esperar en términos, por ejemplo, narrativos es efectivamente un doble rasero espectacular, porque se habla mucho de la intervención de Rusia como una defensa activa de sus intereses en Siria, que es cierto, porque por eso Rusia tiene la alianza que estableció con Bashar al-Assad, y por eso Rusia se involucra en el conflicto, por ejemplo, con bombardeos en Alepo, porque no puede permitirse perder la base naval de Tartus. Pero al mismo tiempo, ese es el mismo motivo por el que Estados Unidos tiene presencia a día de hoy en el este de Siria, para conservar esas bases operacionales que tiene en torno al este del Éufrates, que son importantes, lo hemos dicho antes. Primero, porque suponen un activo, por ejemplo, petrolero muy importante. Algunas de esas bases están construidas sobre pozos o sobre reservas petroleras muy importantes. Y además porque suponen un enclave crucial para impedir
el trasvase de recursos desde Irán hacia otros actores del eje de la resistencia. Rusia, vamos a ver hasta cuándo puede dar. A Rusia, por supuesto, en el momento actual de la guerra en Ucrania y teniendo que hacer, digamos, o sostener las avanzadas que está logrando, por ejemplo, en Donetsk, para tener una buena mano negociadora cuando toque, en efecto, negociar con Occidente, con Estados Unidos, necesita que el resto de los escenarios donde tiene presencia militar pues estén lo más calmados posibles. Lo que pasa es que al final, claro, uno no maneja aquellos enclaves en los que tiene una influencia. Hay muchos actores, Rusia va a tener que responder a este avance, a Rusia le interesa que el ejército árabe sirio lo antes posible consiga estabilizar los distintos frentes, está por ver si lo consiguen, se juega mucho, yo no creo que Rusia deje de lado al gobierno de al-Assad, por la relación histórica, por lo que significa también para Irán y por la importancia que tiene la base naval de Tartus. De hecho, hemos visto una declaración por parte de Rusia e Irán significando que sostienen el apoyo explícito al gobierno de Bashar al-Assad. Lo que pasa es que si la guerra en Siria se intensifica y se prolonga, vamos a ver si esa posición de apoyo inexpugnable a Bashar al-Assad pudiera llegar a cambiar. Por ahora no está encima de la mesa. Eduardo García, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con un poquito de ironía por aquello de que al mal tiempo buena cara con Yo soy rebelde, de Janet. Hasta mañana.